Hola hermanos, buenos días. Estamos contentos de estar un domingo más en la iglesia y en este culto dominical. Así que quiero enviar muchos cariños, muchos saludos a todos mis hermanos, también a aquellos que nos ven por las redes sociales. También mandar muchos saludos a nuestros pastores, a nuestro pastor Nicolás, a nuestro pastor Andrés, a nuestra pastora Katia y a todos los pastores de las iglesias bereas y también a aquellos que aman al Señor y sirven al Señor con un corazón rendido al Señor. Hoy día vamos a compartir un tema, una reflexión muy sencilla, hermano, pero que realmente tiene mucha profundidad para la vida de un creyente o para la vida cristiana. Hoy día vamos a hablar acerca de cuidarnos de deslizarnos. Es una palabra que no usamos mucho, ¿cierto? Pero hoy día vamos a hablar acerca de no deslizarnos. Sabemos, hermano, que la Escritura fue escrita, ¿cierto?, por los verdaderos apóstoles y profetas de ese tiempo, ¿cierto? Pero fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Sabemos que la Escritura, hermano, está llena de historias maravillosas, ¿cierto? La verdad, la Escritura, hermano, es un tesoro de perlas inagotables, hermano, para nuestra vida. También la Escritura tiene muchas advertencias y exhortaciones. Tiene lindas historias, ¿cierto? Hay historias, hermano, hasta historias de amor ahí en la Escritura. Preciosas. Cartas, ¿para qué decir, hermano? Muchas cartas de los apóstoles donde realmente hay muchas enseñanzas, ¿cierto? Las doctrinas también de nuestro Señor Jesucristo, su palabra, su vida, donde podemos realmente acudir y reflexionar. Y hoy día vamos a meditar en una pequeñita porción, hermano, del Evangelio o de la carta a los Hebreos. Sabemos, hermano, que cuando la vida se pone difícil, ¿qué puede ocurrir? Nos puede venir la tentación de dejarlo todo, ¿cierto? A veces Satanás, ¿cierto?, se aprovecha de estas cosas y viene y te puede tentar a abandonar todo, a abandonar tu vida cristiana. Sobre todo cuando nos puede empezar a ir mal. Hay muchos que cuando les empieza a ir pésimo en la vida, y sabemos que son momentos, no siempre va a ser siempre así, pero sabemos que hay gente que cuando le empieza a ir mal, o cristianos que cuando les empieza a ir mal en la vida, abandonan, desertan, se deslizan. Porque, hermano, a veces es fácil servir al Señor o creer en Dios cuando nos va bien, ¿cierto? Cuando todo fluye y todo es bendición, es fácil ahí servir al Señor. Pero cuando te empieza a ir mal o te empiezan a ocurrir situaciones que tú no esperas, empiezan las tentaciones, empiezan las dudas. Suele pasar eso en la vida cristiana. Y esto es peligroso, hermano.
Porque la verdad, hermano, que producto de estas situaciones se puede en un momento tirar todo lo que has avanzado en años en tu vida cristiana o en tu vida espiritual. Lo puedes tirar todo a la basura en un minuto o en un día. Por eso que es importante tener siempre en consideración la palabra de Dios, sobre todo las advertencias y exhortaciones que nos da la palabra de Dios, y por supuesto también los consejos. Todo se puede ir a la basura en un día o en una semana o al olvido. Hoy hablaremos, hermano, y tomaremos una porción de la carta de los Hebreos que fue justamente dirigida a estas comunidades cristianas, a estos hermanos de la fe de ese tiempo, que también eran pueblo de Dios. Hebreos, hermano, es una carta que comienza con una afirmación maravillosa y poderosa también. Habla justamente de la grandeza de Cristo como Hijo de Dios y como Salvador. Y destaca a Jesús incluso mayor que los ángeles. Y su ministerio mayor que cualquier ministerio que haya habido. Así que es interesante, hermano, lo que hoy día vamos a compartir. Es un pequeño trozo, pero que tiene mucha profundidad. Se dice, hermano, que esta carta fue escrita posiblemente por el apóstol Pablo. Otros dicen que fue escrita por Bernabé o por Apolos. Pero el contexto y el trasfondo de esta carta es que fue justamente dirigida a cristianos judíos que tenían la tentación o la lucha de dejar la fe cristiana por las distintas situaciones que estaban viviendo aquella iglesia. Estaban siendo amenazados por los judaizantes a dejar la fe de Jesucristo, y además también estaban sufriendo persecuciones, estaban sufriendo hostigamientos constantes de estos judíos. Era una iglesia, hermano, que constantemente estaba siendo amenazada por gente mala, por judaizantes malos y religiosos, hermano. Y dado este peligro y también las deserciones que estaban ocurriendo en esta iglesia, es que Pablo escribe esta carta. Ya habían también hermanos que estaban abandonando su fe en Jesucristo. Estaban dejando la fe del Señor y se estaban volviendo de nuevo al judaísmo, al antiguo pacto. Así que esta iglesia estaba sufriendo amenazas, persecuciones, abandono de fe, y por eso Pablo escribe justamente esta carta, alentando a estos hermanos a perseverar en la fe en nuestro Señor Jesucristo, y no volver, hermanos, como les decía, al antiguo pacto. Él, a través de esta carta, explica que ya no tiene sentido volver al viejo estilo de vida, porque solo Jesucristo puede traernos el perdón de Dios y darnos, por supuesto, la esperanza, hermano, que necesitamos para nuestra vida. Pablo les aclara que la fe cristiana es mejor que el antiguo pacto. Este era más o menos, hermano, el contexto que estaba viviendo justamente esta iglesia. Pero, por supuesto que para los judíos,
Era más importante que Jesucristo el templo y sus liturgias antiguas. Ese era el contexto. Y ahora vamos a ir a la porción o la perícopa que vamos a compartir, hermano, que es cortita, pero que, como les digo, tiene mucha profundidad. Y es bueno tenerla siempre en consideración. Hebreos 2:1. Vámonos a Hebreos 2:1, hermano. Cuando lo tengan me dicen amén. ¿Ya? Hebreos 2:1. Dice así la palabra del Señor. Voy a hacer una oración antes. Padre eterno, te damos las gracias por esta palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y que podamos extraer, Señor, una hermosa enseñanza para nuestra vida. Ayúdame, Señor, que lo pueda hacer con humildad, con sencillez, y que siempre tengamos como advertencia estas palabras del apóstol Pablo. Gracias, Señor, por tener este privilegio de compartir. No lo merezco, Señor, pero ayúdame tú, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Hebreos 2:1, hermano. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, dice el apóstol Pablo, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Tomen asiento, hermano. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En el lenguaje actual dice, por eso debemos poner más interés en el mensaje de salvación que hemos oído, para no apartarnos del camino que Dios nos señala. Interesante lo que dice el lenguaje actual también. Sabemos, hermano, que el hombre, en general, el ser humano, el hombre, tiende a abandonar o dejarlo todo cuando las cosas no le empiezan a salir bien, o cuando las circunstancias de la vida se ponen difíciles. En general tendemos a mandar, como decimos en buen chileno, todo a la punta del cerro. Es un dicho que hay acá en Chile, ¿cierto? A dejarlo todo, a tirar todo por la borda. Puede ser a través, yo pensaba esto, hermano, ¿por qué a veces podemos llegar a tirarlo todo, hermano, por la borda? Y esto lo hablo no solo en la vida cristiana, a veces esto puede ser en un trabajo, y eso es a lo que quiero referirme. Puede ser, por ejemplo, a través de un trabajo. Puede ser también a través del abandono de un cónyuge. A veces suele pasar que un cónyuge es cristiano y el otro no lo es, y empiezan los problemas. ¿Ah? Y ese cónyuge al final termina abandonando a su esposa. ¿Ah? Y no valora a una esposa en la fe. Ese cónyuge va a tener que dar cuenta un día delante del Señor. Y viceversa, ¿cierto? Voy a dar ejemplos de cómo a veces podemos llegar a abandonar todo. También podemos llegar a abandonar todo a través del desprecio, por ejemplo, de un hijo. A veces hay hijos que son malos y que desprecian a los padres. O a veces le pedimos a Dios que haga un milagro en un hijo y no lo hace. Y como no lo hace, despreciamos a Dios. Porque Dios no nos concede ese milagro.
¿cierto? Y sabemos que Dios no obliga a nadie, por hermano. Claro, nosotros podemos orar para que Dios pueda hacer un milagro en esa vida, pero las decisiones son personales. Dios le dio esa capacidad al ser humano para que cada ser humano pueda tomar decisiones personales. Pero voy a seguir dando ejemplos de cómo de repente podemos abandonar todo o deslizarnos ante las circunstancias de la vida. También a veces puede ser a través de la pérdida de un ser querido. Esto ya es algo más terrible, ¿cierto? Hay gente que a veces pierde un ser querido, hermano, y le echa la culpa a Dios, y toda la vida va a vivir echándole la culpa a Dios y renegando con Dios, porque ese ser querido murió y le echan la culpa al Señor y abandonan. Puede ser la fe, pueden ser muchas cosas, pero pasa, hermano. A veces también la enfermedad. A veces nos toca vivir la enfermedad y no aceptamos eso. Nos cuesta. Pero estas cosas, hermano, nos pueden llegar a apartar del camino de la fe, del camino que Dios nos ha trazado en la vida. Eso es lo que yo pensé esta semana, hermano. A veces, cuando la vida se pone difícil, tenemos esa tendencia a querer abandonar todo. Y no entendemos que Dios nos ha trazado y nos ha señalado un camino, hermano, para nuestra vida cristiana. Hay muchos cristianos, hermano, muchos cristianos. Y te encontrarás, de hecho, con mucha gente que han servido en una iglesia, que en algún momento creyeron y tuvieron fe y tuvieron una vida cristiana, pero han desertado o se han deslizado, que es lo mismo. Pero para allá voy, quiero ir explicando esto. Hoy, hermano, como en el tiempo de los hebreos, hay mucha deserción en la iglesia. Hay mucha gente que se ha deslizado. Hay mucha gente que ha abandonado la fe en Jesucristo. No solo ha abandonado la iglesia, sino ha abandonado su fe en el Señor Jesucristo. Han abandonado su vida espiritual, han abandonado su comunión con Dios. Por eso que la carta a los Hebreos empieza diciendo: por esto que Dios, habiendo hablado de muchas formas, de muchas veces ha hablado Dios, y de muchas maneras ha hablado el Señor al pueblo, a la gente, a la humanidad. Pero no consideramos estas cosas. No consideramos todo lo que Dios ha hecho para poder nosotros llegar a tener comunión con nuestro Señor Jesucristo y con el Padre Celestial. Por eso que la Escritura, hermano, nos advierte que es necesario cada día, hermano, vivir con diligencia. O sea, con más interés en las cosas de Dios. En no descuidarnos con la palabra de Dios. Y sobre todo no descuidarnos, hermano, con la comunión con nuestro Señor. Sea, hermano, las circunstancias que sean. Sea lo que tú estés atravesando, hermano. Sea lo que estés pasando. Por muy doloroso, por muy terrible, hermano, tu deber es no soltarte de la mano de Dios. Por eso que Dios te advierte y nos exhorta
me incluyo, que no vale la pena, hermano, volver atrás. No vale la pena. No vale la pena deslizarte para volver al viejo estilo de vida que teníamos antes. No vale la pena. Y eso justamente es lo que habla el apóstol. Por eso que Dios nos advierte y nos exhorta, hermano, a seguir mirando hacia adelante, a seguir hacia adelante y no retroceder, hermano. Hoy en día hay mucha gente, como les decía, incluso gente que está incluso en las redes sociales y que incluso son muy activos. Pero la verdad, hermano, que no pertenecen al cuerpo de Cristo. Porque no tienen comunión, hermano, con el Señor, ni con nadie, ni con su iglesia, hermano. Hay muchas personas que se han desligado de la iglesia y andan por ahí, por las redes sociales, poniendo muchas cosas lindas, pero no tienen una verdadera comunión con el Señor. No sirven a nadie, hermano. No pertenecen al cuerpo de Cristo. Y esto también es un tipo de deslizamiento en la vida cristiana. Cristianos, mucho cristiano, hermano, mucho cristiano impersonal, autosuficientes. No sirven al Señor. Se han deslizado y tal vez no se han dado cuenta. No viven en comunidad. No son iglesia. Pueden publicar cosas lindas de la palabra del Señor, pero lo que publican no lo ponen por obra. Pueden expresar muchas cosas de la palabra de Dios, pero no son iglesia, hermano. Porque es en la iglesia también donde Dios te enseña a servir. No solo. Incluso vamos a ir más allá. Gente que yendo a una iglesia no quieren crecer ni madurar en la fe. Tú no puedes crecer y madurar en la fe solo. No puedes, es imposible, hermano. Y eso lo hemos estado viendo, ¿cierto? Por eso que es importante la iglesia también. Es importante la comunión. No importa que tu iglesia esté a kilómetros o en otro lugar. Aún así, tú puedes tener comunión. Por eso que hay gente o cristianos que no quieren tener un compromiso verdadero con Dios y con su obra. Porque está bien a lo mejor poner cosas lindas en las redes sociales, pero también la palabra de Dios se tiene que llevar a la práctica. Es poner por obra también la palabra de Dios. Por eso que hay gente que se han deslizado y han perdido ese concepto de iglesia que hablábamos hace una semana atrás. También hay cristianos, hermanos, que no toman la palabra de Dios en serio en sus vidas. No toman la vida cristiana con responsabilidad, sino que toman las cosas de Dios superficialmente, sin considerar las consecuencias que puede traer esto para sus vidas espirituales. Entran en un estado en donde les da lo mismo. Les da lo mismo la vida cristiana.
Les da lo mismo servir o no servir. Tener comunión con los hermanos en la fe como no tenerlos. Muchas personas, hermanos, muchos creyentes sin darse cuenta no le dan el valor que se merece a la vida cristiana. No le dan el valor a la palabra de Cristo, a su gracia. No le toman el peso a las cosas de Dios. Y eso, hermano, es peligroso y es delicado. Porque eso no es valorar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Tampoco le dan el valor al perdón que a través de Cristo se les otorgó. Por eso, hermano, que este texto nos habla de no descuidarnos de nuestra fe, de nuestro compromiso con el Señor, de no descuidarnos de nuestra vida cristiana. También nos advierte y nos exhorta a no descuidar el Evangelio y el conocimiento de Cristo en nuestra vida. No es suficiente, hermanos, con encontrar el camino y la salvación. ¿Sabían ustedes? No es suficiente. ¿Y saben por qué no es suficiente? Porque un verdadero creyente siempre debe seguir avanzando, hermano. Siempre un verdadero creyente debe seguir creciendo, madurando, aprendiendo a servir al Señor. Aprendiendo a servir en la iglesia. Servir a Dios y también servir a su prójimo. Servir también a sus hermanos. Cada día con más excelencia. Por eso que no es suficiente con encontrar el camino de la verdad. ¿Es importante? Sí, es importante encontrar el camino de la verdad, ¿cierto? Encontrar el camino de la vida, que es Cristo, ¿cierto? Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Eso, hermano, es fundamental. Pero tu deber como cristiano es seguir avanzando y no retroceder. Por eso que no es solo estar en una iglesia y creer. Debes crecer en carácter. Debes madurar a través también de la palabra de Dios, de las relaciones también que uno va teniendo en la iglesia con los hermanos. Uno debe ir creciendo. Recuerden que la palabra del Señor dice que hasta los demonios creen y tiemblan, ¿cierto? ¿Tú crees que Dios es uno? Yo creo que Dios es uno, ¿cierto? Bueno, bien haces, dice la palabra, o bien hacemos. Pero también los demonios creen. Y tiemblan, dice la palabra, ¿cierto? Eso sale en Santiago 2:19, ¿cierto? Por eso, hermano, que no basta con solo creer, o con estar en el camino, o con estar en la verdad de Cristo. Tu deber es estar siempre pendiente, hermano, para justamente no deslizarte, no caer, no quedarte atrás, no quedarte a la deriva. Por eso que una cosa es creer, y muchos cristianos creen, y otra cosa es caminar con el Señor. Mira lo que te estoy diciendo. Una cosa es creer y otra cosa es caminar con el Señor. Y no todos caminan con Dios. Incluso a veces estando en una iglesia. Tú puedes estar en una iglesia y no caminar con Dios. Y no creer como debe ser. Por eso que Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta que la palabra de Dios te enfatiza la necesidad realmente de no solo creer, sino también hacer la voluntad de Dios? Y más que nunca, hermano, hoy en día, con todo lo que estamos viviendo, con los tiempos que estamos pasando, hoy más que nunca, hermano, debes poner atención a las cosas de Dios en tu vida. Hoy con más diligencia, dice el texto, debes realmente poner atención a la palabra de Dios. ¿Sabías tú que aquellos que se deslizan son aquellos que han dejado de poner interés en el mensaje de la salvación? Son aquellos que se han descuidado de la palabra de Dios. Aquellos que se deslizan son aquellos que no le toman el valor y el peso a la palabra de Dios. Y tú ya no los ves más. Los que se terminan deslizando son aquellos que empiezan a despreocuparse de las cosas de Dios. Se empiezan a despreocupar de su comunión con el Señor. Se empiezan a despreocupar de su compromiso con la iglesia, con su iglesia local. Dejan de congregarse. Ya prácticamente tú no les ves ni siquiera la punta de la nariz. De repente aparecen, pero después pasan meses, hermano, en que tú no los ves. Bueno, esa gente, hermano, ya está viviendo esta situación que está hablando el apóstol. Están empezando a deslizarse. Se han despreocupado de su vida con el Señor. Ahora, qué fácil es un cristianismo sin compromiso, ¿cierto? Qué fácil es un cristianismo sin servicio. Qué fácil es un cristianismo solitario, impersonal. Bueno, esto también es deslizarse, hermano. Cuando tú empiezas a vivir un cristianismo así, es porque ya te deslizaste. Aunque hagas lo que hagas. Porque ese tipo de cristianismo, hermano, no va con la iglesia del Señor. Son hermanos o personas que le han dejado de prestar oído a la palabra de Dios y a sus advertencias. Empiezan a vivir un cristianismo desatendiendo, hermanos, su comunión, no solo con Dios, sino con la iglesia, con la hermandad, con la fraternidad, con los hermanos. Eso también es deslizarte. Es desatender tu responsabilidad que deberías tener en una iglesia, hermano. Sobre todo si tienes una iglesia de sana doctrina donde poder servir al Señor y no lo haces, es porque realmente te has deslizado. Por eso que la palabra dice, por eso debemos poner más interés en el mensaje de la salvación que hemos oído, para no apartarnos del camino que Dios nos señala. Es en el lenguaje actual. ¿Por qué muchos desertan o se deslizan o se apartan, hermano? Justamente porque pierden el interés, hermano, en las cosas de Dios, pierden el interés en madurar, en crecer en la fe. Por eso es que si realmente quieres servir y amar a Dios con todo tu corazón, tu obligación
es estar siempre atento a las cosas de Dios. Te es conveniente, hermano, para tu vida, prestar siempre atención a lo que has oído. No sea que te apartes. Por eso te es necesario que con más diligencia tomemos conciencia de lo que hemos oído y en quién hemos creído, hermano. Por eso que ser un cristiano diligente es ser responsable, consecuente con nuestro compromiso cada día con el Señor y con la iglesia. Y también con las decisiones que tomamos diariamente, semanalmente, que sean decisiones correctas delante de Dios y no de acuerdo a tu voluntad. Ahora, ¿cómo puedes llegar a no ser diligente y a deslizarte o a quedarte a la deriva? Bueno, hermano, primero a través de la falta de constancia en las cosas de Dios. Segundo, ser perezoso en tu vida cristiana. O sea, ser perezoso es ser una persona floja, ociosa, desganado en tu vida cristiana. ¿Cuántos cristianos hay así, hermano, que les cuesta el día domingo levantarse, hermano, temprano, para venir al culto? Luchan con la sábana y muchos no vienen. ¿Por qué? Porque empiezan a sentir que es pérdida de tiempo. No le dan el lugar que corresponde a Dios. Eso también es pereza, hermano. Pero se justifican. No, yo estoy bien, yo sirvo al Señor, estoy súper claro, pero no sirven, no vienen. Y ahí tú ves también realmente que lo que hablan no coincide con lo que viven en su vida. Perezosos en el compromiso con Dios, perezosos en su relación con Dios. Les cuesta, hermano. Le pierden el valor a la comunión con Dios y con su iglesia, hermano. Otros también son desganados. Tienen falta de pasión, hermano. No les apasionan las cosas de Dios. Y eso es tener falta de interés en la palabra. Es tener falta de interés en tener comunión con sus hermanos, con el cuerpo de Cristo. No empiezan ya a valorar la presencia de Dios. Falta de pasión. Falta de interés en la palabra. Otros empiezan a poner su mirada en los problemas y en las circunstancias y se alejan. Aparecen cuando están bien, pero cuando les empieza a ir mal, se van. O viceversa. Aparecen cuando están mal, Dios les arregla el problema, y cuando ya Dios les arregla el problema, se van. Y no los ves más. Después empiezan con problemas y aparecen, hermano. Aparecen como por arte de magia, hermano. Aunque sabemos que nosotros no creemos en eso, pero es un dicho. Eso también es deslizarte en la vida cristiana. Viven, pero viven poniendo su mirada en las circunstancias de las cosas. Ponen su mirada y su confianza más en los problemas y las circunstancias de la vida. Todas estas cosas, hermano, te pueden llevar justamente a deslizarte. Y si estás viviendo estas cosas, pídele a Dios con urgencia que te haga más diligente. Primera de Pedro 5, 6 y 7 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
¿Se dan cuenta, hermano, que Dios está ahí? Que no tienes excusa para tu desgano o para tu pereza. No tienes excusa cuando te deslizas, porque Dios está ahí para ayudarte en todo. Si estás con ansiedad, si estás con problemas, Dios tiene cuidado de nosotros, hermano. Es cosa que te humilles. Y la poderosa mano de Dios te ayudará a no caer, a no quedar a la deriva. Por eso que Dios no desea que quedes a la deriva. Dios no desea que te deslices por ningún motivo. Dios no desea que pierdas tu salvación, sino que Dios, hermano, nos dejó su palabra, nos dejó su Espíritu Santo para que nos ayude en todo, para que realmente seamos verdaderos creyentes diligentes. ¿Y qué es ser diligente? Bueno, ahora vamos a ir a ver qué es lo que es ser diligente. Diligente es ser entusiasta, hermano, con las cosas de Dios. Diligente es dejar de lado la pereza espiritual y prestar oído a lo que hemos creído. Diligente es poner atención y poner interés en querer madurar y crecer en la fe y dejar de ser niño fluctuante llevado por un montón de doctrinas falsas y pensamientos falsos que muchas veces te van a llevar a confundirte. Diligente es atender a la palabra que un día recibiste por gracia y es darle el valor al perdón que se te otorgó por medio de Jesucristo. Diligentes, hermanos, es ser cuidadosos en tu vida cristiana. Ser cuidadosos en cómo andamos, cómo estamos delante de Dios, qué estamos pensando, a qué le estamos prestando atención. Es estar atento a veces a la tentación del diablo. Es estar atento en abrir los ojos a lo que recibimos, que es el Evangelio, hermano. A considerar el camino de Dios, a considerar lo que Dios ha trazado para tu vida. En este peregrinar, en esta vida cristiana. A percibir, a aprender a percibir, a entender la voluntad de Dios para nuestra vida diaria. Por eso que la palabra dice, no sea que nos deslicemos. Y yo pensaba, hermano, que deslizarse era resbalarse. Pero la verdad, hermano, que en la escritura deslizarse, en el original griego es parareo, que significa quedarte a la deriva, extraviarte, descuidarte, desviarte, apartarte, quedarte atrás o ser arrastrado. Mire, lo que es ser, lo que significa deslizarse. Y justamente esto ocurre, hermano, cuando dejas de prestarle oído y atención a las cosas de Dios. Cuando ya te da lo mismo el compromiso que un día prometiste al Señor. Cuando empiezas a ser arrastrado por las corrientes de este mundo y quitas tu mirada de la cruz del Calvario. Empiezas a mirar de nuevo, hermano, con agrado tu antigua manera de vivir. Por eso que 1 Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que deslizarte es justamente quedarte a la deriva. Deslizarte es ser arrastrado al mundo y sus deseos. Eso es deslizarse. Es terminar en una dirección incorrecta, sin rumbo y en falsas enseñanzas. Por eso, hermano, que es peligroso. Incluso puede ser hasta mortal en la vida de un creyente. Por eso que deslizarse
puede afectar justamente tu relación con Dios. Tu comunión con Dios puede afectarse. Y puedes terminar, hermano, perdiendo, hermano, la comunión con Dios. Puedes terminar quedando a la deriva, sin rumbo. Por eso, hermano, que hay tanto cristiano que anda de iglesia en iglesia. ¿Ah? Andan así, de iglesia en iglesia, andan tumbándose en iglesia, hermano. Y es una pena. ¿Por qué? Porque justamente no consideran, hermano, las cosas de Dios. Terminan a la deriva. Por eso que la palabra de Dios dice que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y esto quiere decir, hermano, que Dios ya nos ha hablado y nos ha advertido y nos ha dado exhortaciones, hermano, a través de la palabra de Dios, de tener cuidado con esto. Por eso que muchos han terminado deslizándose y perdiendo su salvación. Otros han terminado perdiendo sus ministerios. Así que hay un ejemplo que quiero dar, que es en 2 Timoteo 4, del 9 y 10. Dice el apóstol: miren, hermano, hay muchos ejemplos en la Escritura. Hay muchos ejemplos de mucha gente que terminó justamente deslizándose. Tenemos el ejemplo de Saúl, de Salomón, de Judas, de Adán y Eva, del rey Usías. Tenemos muchos ejemplos en la Escritura, hermano, de gente que terminó quedando a la deriva. Mire, dice en 2 Timoteo 4, 9, 10, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. La pregunta es, ¿qué le pasó a Demas? Colaborador de Pablo, colaborador de Marco, de Aristarco y de Lucas. ¿Qué le pasó? Bueno, abandonó, hermano. Desamparó la obra de Dios. Se quedó a la deriva. Dejó de tener una relación estrecha con Dios. Eso es lo que le pasó a Demas, hermano. Desamparó la obra de Dios. Mire, hemos hablado del tema de quedar a la deriva, ¿cierto? Pero ahora yo te voy a dar unos pasajes para que tú puedas estar firme ante esta situación. Proverbios 3, 5 al 8. Proverbios 3. Es un proverbio que sé que ustedes conocen, maravilloso, pero lo vamos a leer, hermano. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Fíate del Señor, no te fíes de ti mismo. Y así, hermano, siempre estarás por el camino correcto. No te deslizarás. Efesios 5, 17 dice: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Miremos, hermanos, siempre como andemos, nunca como necios, sino que caminemos como sabios por esta vida, hermano. Caminemos con un buen juicio, seamos personas prudentes. Estas palabras de proverbio nos dice que debemos apoyarnos en el Señor y no en nuestra propia prudencia. Esta es la forma, hermano, que nunca terminaremos deslizándonos, quedando a la deriva, hermano, como un barco sin timón.
Eso es deslizarte o quedar a la deriva. Es terrible, hermano. ¿Ah? Han habido imágenes de barcos que han quedado a la deriva en pleno alta mar y se han hundido. ¿Ah? Esto es lo mismo. Miren, quiero terminar este mensaje con este ejemplo que voy a dar. Había varios, pero quise tomar este porque habían unos más terribles, hermano. Pero voy a tomar este ejemplo. No para caer en juicio ni juzgar, sino para que tengamos siempre presente, hermano, como advertencia de que nos debemos cuidar, hermano, siempre en nuestra vida cristiana. ¿Te acuerdas de Jimmy Swaggart, hermano? Este tremendo televangelista. Yo me crié viéndolo. Al menos acá en Chile era muy conocido. Tenía programas, salía en la televisión abierta. El Club 700 y varios programas. Y uno los veía y era niño y uno no entendía mucho, pero ahí lo veíamos. Bueno, este tremendo televangelista llenaba estadios. Consejero de multitud de políticos, hermano. De gente de renombre. Aclamado y reconocido en todos los Estados Unidos. Un predicador carismático, admirado y famoso. Construyó, hermano, un imperio con el evangelio. Un imperio económico. Era la mayor figura religiosa de los Estados Unidos. Lo llamaban la superestrella evangélica. Le decían el guardián de la fe. El guardián de la moral de los Estados Unidos, hermano. Estoy hablando, hermano, lo que se decía de él. No me estoy burlando. Que quede claro. ¿Ya? Sino que estoy hablando su testimonio, la historia de él. Le decían el guardián de la moral de los Estados Unidos, el predicador de oro. Fue un extremo juzgador de la moral en los Estados Unidos. Y aplicó, hermano, en muchas oportunidades con dureza, justamente desde el púlpito, aplicó con dureza, hermano, las conductas de mucha gente famosa. O sea, era férreo en aplicar los juicios. Era severo en sus juicios por el pecado. Él decía ser la voz de Dios sobre esta tierra. Dictaba, hermano, lo que estaba bien y lo que estaba mal. Consejero de consejero, hermano. Defendía el puritanismo, hermano, a ultranza. Cientos de emisoras daban sus mensajes y consejos morales. Llegó a tener en sus cuentas personales, se dice, más de $200 millones, hermano. Levantó colegios cristianos, universidades, tenía propiedades, cuentas bancarias, hermanos, pero rebosadas. Fundó iglesias, tenía riqueza, prestigio, fama, reconocimiento. Invitado, hermano, todo el mundo lo quería en sus púlpitos, en sus iglesias. Lo que tocaba se convertía en dinero, en oro, en plata, en todo, hermano. Incluso hasta vino a Chile. De hecho, yo estuve en el Estadio Nacional cuando él vino y llenó el Estadio Nacional, hermano. 80.000 personas en el Estadio Nacional y yo estuve ahí, hermano. Por eso digo que esto no es mentira. Era niño yo, hermano, pero lo fui a ver. Porque yo ya conocía al Señor. Tenía 12, 13 años cuando él vino. Tenía riqueza, prestigio, habíamos dicho, cierto, fama, reconocimiento. Invitado constantemente a todos los canales de la televisión en los Estados Unidos, figura mundial. Pero, hermano, tenía una doble vida. Terminó, hermano, adulterando y perdiendo a su familia, hermano, y perdiendo su ministerio.
una feligres o una hermana o una conocida lo vio saliendo, hermano, de un motel con prostituta, hermano. Y eso no es nada, sino que después le hicieron a él un seguimiento. Lo empezaron a grabar, pero él seguía, hermano, predicando desde el púlpito y a la vez teniendo esta doble vida, hasta que un canal de televisión le hizo justamente la pillá, como decimos acá en Chile. Perdió, hermano, toda su credibilidad, perdió su ministerio, todo lo que había logrado en años, hermano, lo perdió de la noche a la mañana. Tal vez sabemos que estas cosas no son al tiro. Esto se dice que él venía haciéndolo ya hace bastante tiempo, hermano. Este es un ejemplo de cómo tú puedes ser seducido, hermano, por los placeres de este mundo. Puedes en algún momento deslizarte y quedar a la deriva, hermano. Estoy contando este testimonio no para juzgar, ni para caer en juicio, ni para mofarme, sino que lo hago, hermano, para que siempre tengamos conciencia de que nunca nos sintamos, hermano, firmes o que ya somos súper espirituales, hermano, y que estamos por sobre los demás. No, hermano, nunca perdamos la humildad, nunca. Porque el día que empezamos a sentirnos así es porque entró la arrogancia, la soberbia y la vanidad en nuestra vida. Entró la vanagloria en nuestra vida. Y lo más triste, hermano, es que este hombre, hermano, le perdió el temor a Dios. No quiso entrar en disciplina y restaurar su vida como debe ser. Porque él seguía predicando desde un púlpito, hermano, y si no hubiera sido por esta situación que lo pillaron, ahí recién él reconoció, hermano, todo lo que estaba haciendo. No es que él haya hablado antes, sino que esperó que lo pillaran. Por eso que dice la Escritura, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? ¿Se da cuenta? Anote ahí para que después usted reflexione. Salmo 51, 10 al 17. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Si usted considera estas palabras, tal vez nunca va a terminar a la deriva o deslizándose. Salmo 139, y con esto terminamos, hermano. Salmo 139, 23 y 24. Examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Que Dios siempre nos ayude, hermano, a siempre estar examinando nuestro corazón, para no caer en estas situaciones, hermano. Que nunca perdamos la humildad, la sencillez, hermano. Que siempre seamos personas humildes, sinceras delante de Dios,
para que nunca entre el orgullo, la vanidad, la arrogancia, la jactancia y la soberbia en nuestra vida, hermano. Y así Dios nos va a librar de estas cosas, hermano. Que Dios nos ayude siempre y nos mantenga por el camino correcto. Pueden pararse, hermano, vamos a hacer una oración. Señor, te damos las gracias por esta palabra, Señor, que pueda realmente hacerse vida en nuestro corazón, que podamos tomarla siempre como advertencia, Señor, y que podamos siempre ir por el camino correcto, Señor. Ayúdanos, Señor, a nunca deslizarnos, a nunca quedar a la deriva, Señor. Perdónanos, Señor, si en algún momento no te hemos considerado o no te hemos dado el lugar que realmente tú te mereces. Te lo pido esto en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, si alguien quiere hacer una oración, la puede hacer antes de que terminemos este culto. Padre Santo, te queremos dar las gracias, Señor, por la palabra expuesta el día de hoy. Amén, sí, Señor. En la cual tú nos hablas a través de no deslizarnos, Señor. Sí, Señor. A estar más diligentes, como dice tu palabra. Amén, sí, Señor. Entusiasta en poner atención, en querer madurar en la fe, Señor. A no ser niños, Señor, como nos habló el hermano Rodrigo. Amén, sí, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser un Demas, a no apartarnos, a no alejarnos de ti y de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a no buscarte solamente cuando estamos en el momento de la angustia. Sí, Señor. O estar en ti años, Señor, y cuando pasa algo nos vamos, Señor, y nos apartamos de ti. Perdónanos, Señor, si en algún momento nosotros hicimos algo así. Sí, Señor. Te pido perdón, Señor, y te quiero dar gracias por esta palabra, esta reflexión, que hablaste a cada uno, yo creo, de nuestros corazones. Ayúdanos a estar más pendientes de ti, Señor, Sí, Señor. de lo que tú nos enseñas, y a no mirar atrás, sino que a seguir adelante, Señor, conociendo más de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén, hermano. ¿Alguien más quiere hacer una oración? Bendito Señor, te damos gracias por esta hermosa palabra, Señor, por esta mañana de comunión con los hermanos, Padre, donde estamos acá reunidos en tu nombre y aprendiendo este mensaje que nos llega, Señor, en un momento en que todos estamos buscando la verdad, la palabra. Yo personalmente doy gracias, Señor, porque es una tremenda oportunidad que no dejo de agradecer día a día, Señor. Sí, Señor. De descubrirte a ti en tu verdadera esencia, Señor, en quién eres tú, porque nadie se interesa en conocerte realmente, Padre. Que esta palabra también nos ayude, Señor, a fortalecernos y a ser fuertes, Señor, en nuestra fe, porque hay muchas tentaciones, hay muchas formas de desviarse del camino correcto, Padre. Pero ya que te hemos descubierto, Señor, tenemos que aferrarnos a ti, porque sabemos que vas a estar ahí en todo momento y en todo lugar. Y ante cualquier tentación o atentado en contra de nuestra persona, Señor, porque sabemos que el demonio anda circulando por todos lados, Señor. Tú nos das esa protección divina, Señor, y nos das todo lo que vamos a necesitar para no desviarnos, Señor, de tu camino. Gracias, Padre bendito, por todo tu amor y por todo lo que tú nos entregas tan sabiamente, Señor, en tu palabra. Bendito seas por siempre, Padre eterno. Gracias. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, hermano. Que Dios los bendiga y que bendiga su palabra también y que realmente podamos meditar en esta palabra.